Bienvenidas y bienvenidos a esta videosesión número 18. En esta sesión, pues abordaremos el tema de los delitos ambientales, una primera parte, y este tema forma parte del estudio del derecho ambiental internacional, pero también nos permite vincularlo con el derecho penal, con los derechos humanos, con la responsabilidad ambiental y con la obligación del Estado de proteger los recursos naturales. Y cuando hablamos de delitos ambientales, no nos referimos únicamente a una conducta que infringe una norma. Nos referimos a conductas que pueden afectar bienes jurídicos de enorme relevancia social, como el agua, el aire, el suelo, los bosques, la biodiversidad, los ecosistemas, la vida silvestre y en general, pues lo que se llama el equilibrio ambiental. Y por ello en esta sesión tiene como propósito explicar qué es el derecho penal ambiental, cuál es el bien jurídico que se protege en materia ambiental, por qué el derecho penal se considera una herramienta de última intervención y cómo se construye jurídicamente el delito ambiental. Y para iniciar, debemos recordar esta idea. El medio ambiente sano es un derecho humano. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar y además establece que el daño y el deterioro ambiental genera responsabilidad para quien lo provoque. Y esto significa que la protección ambiental no es un tema secundario ni meramente administrativo, es una obligación del Estado, de las autoridades, de las personas físicas y de las empresas y de la sociedad en general. Y para comprender la importancia de los delitos ambientales, primero debemos de preguntarnos por qué ciertas conductas contra el ambiente llegan al ámbito penal. Y en principio el derecho ambiental cuenta con distintos mecanismos de protección. Puede haber medidas administrativas como inspecciones, clausuras, multas, autorizaciones, permisos, sanciones administrativas o medidas de seguridad. También puede haber responsabilidad civil o responsabilidad ambiental cuando se exige la reparación o la compensación del daño. Sin embargo, existen conductas que por su gravedad, por el riesgo que generan o por el daño que causan, requieren una respuesta pues más severa del Estado. Y ahí es donde aparece el derecho penal ambiental. El derecho penal no debe de utilizarse por cualquier infracción. No toda conducta irregular en materia ambiental es delito. El derecho penal interviene cuando la conducta afecta o pone en riesgo bienes jurídicos de especial importancia. Por eso se dice que el derecho penal es una herramienta de última ratio, es decir, de última intervención. Y esto quiere decir que el derecho penal se utiliza cuando otros mecanismos jurídicos resultan insuficientes para prevenir, sancionar y corregir determinadas conductas. En materia ambiental, pues esta idea tiene relevancia porque los daños al ambiente pueden ser irreversibles o de difícil reparación. Por ejemplo, la tala ilegal de un bosque, la descarga de sustancias contaminantes en un río, el tráfico de especies protegidas o la destrucción de manglares, pues no afectan únicamente a una persona en particular, pueden afectar a comunidades completas, a generaciones futuras y al equilibrio ecológico de la región. Y antes de hablar del delito ambiental, debemos precisar qué entendemos por ambiente. Recuerden que la Ley General de Equilibrio Ecológico y protección al ambiente define al ambiente como el conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el ser humano que hacen posible la existencia y el desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados. Y esta decisión es relevante porque nos permite entender que el ambiente no se reduce a la naturaleza en un sentido aislado. El ambiente comprende los elementos naturales como el agua, el aire, el suelo, la flora, la fauna y los ecosistemas, pero también comprende elementos artificiales o inducidos por la actividad humana, siempre que interactúen con la vida y con las condiciones de existencia. Por ello, cuando se protege penalmente al ambiente, no se protege solamente un árbol, un río o una especie animal de manera aislada. Se protege una red de relaciones ecológicas que hacen posible la vida. Y esta idea nos permite explicar por qué el derecho penal ambiental tiene una dimensión colectiva. En muchos delitos tradicionales, como es el robo o daño a la propiedad ajena, es posible identificar con claridad a una víctima concreta.
En cambio, en delitos ambientales, la víctima puede ser una comunidad completa, un ecosistema o incluso las generaciones futuras. El derecho penal ambiental puede entenderse como el conjunto de normas penales que tienen por objeto proteger el ambiente y los recursos naturales frente a conductas que los dañen o los ponen en peligro. Dicho de otra manera, el derecho penal ambiental estudia aquellas conductas que la ley considera delitos porque afectan bienes ambientales relevantes. Por esta rama tiene una característica muy especial. Los delitos ambientales no pueden entenderse de manera aislada. Generalmente requieren acudir a otras normas ambientales como leyes, reglamentos, normas oficiales mexicanas, autorizaciones, permisos y criterios técnicos. Por ejemplo, para determinar si una descarga contaminante es ilícita, muchas veces será necesario revisar la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, los reglamentos aplicables y las normas oficiales, así como las autorizaciones emitidas por autoridades competentes. Por eso se dice que muchos delitos ambientales funcionan como tipos penales en blanco. Esto significa que el Código Penal Federal describe la conducta prohibida, pero para completar su contenido es necesario acudir a normas ambientales administrativas o técnicas. Y esto no significa que el derecho penal pierda su autonomía. Significa que en materia ambiental existe una relación estrecha entre el derecho penal y el derecho administrativo. Primero debe identificarse cuál es la obligación ambiental aplicable, después valorar si la conducta rebasa el ámbito administrativo y llega obviamente a constituirse como un delito. El derecho penal, el concepto de bien jurídico es fundamental. El bien jurídico es aquello que el ordenamiento jurídico considera pues valioso y digno de protección. Por ejemplo, el delito de homicidio, el bien jurídico protegido pues es la vida. En el delito de robo se protege el patrimonio. En los delitos contra la salud se protege la salud pública. En materia ambiental, el bien jurídico tutelado es el ambiente, pero entendido de manera pues amplia, esto incluye bueno, recordemos, en materia ambiental, pues el bien jurídico tutelado es el ambiente, pero entendido de manera pues más amplia, esto incluye pues los recursos naturales, la flora, la fauna, el agua, el aire, el subsuelo, los ecosistemas, la biodiversidad y el equilibrio como tal ecológico. Por eso, si ustedes se remiten al Código Penal Federal en su título vigente quinto, perdón, 25º, pues regula los delitos contra el ambiente y la gestión ambiental. Dentro de ese título 25º se contemplan conductas vinculadas con actividades tecnológicas y peligrosas, biodiversidad, bioseguridad, gestión ambiental y disposiciones comunes aplicables a estos delitos. La protección penal del ambiente tiene una dimensión individual, colectiva e intergeneracional. Es individual cuando una persona concreta resulta afectada por una conducta contaminante. Por ejemplo, cuando una descarga tóxica afecta la salud de una familia o contamina un predio particular. Es colectiva cuando el daño afecta ya a una comunidad o a un grupo amplio de personas. Por ejemplo, cuando se contamina un río del que dependen pues varias comunidades. Y es intergeneracional porque el deterioro ambiental puede afectar a personas que todavía no han nacido. La pérdida de la biodiversidad, la contaminación del agua, la destrucción de bosques no se agotan en el presente. Sus consecuencias pueden mantenerse durante décadas. Por ello, los delitos ambientales deben analizarse con una lógica distinta a la de los delitos patrimoniales tradicionales. Aquí no siempre hay una víctima individual fácilmente, bueno, pues identificable. Muchas veces el daño se proyecta sobre el ambiente como un bien colectivo.
Y para comprender qué es un delito ambiental, primero debemos recordar que es un delito en términos generales. El Código Penal Federal define que el delito como un acto lo define, el Código Penal, el delito lo define como un acto u omisión que sanciona leyes penales. Esta definición pues nos muestra que un delito puede cometerse mediante una conducta activa o mediante la omisión. Una conducta activa implica hacer algo prohibido, por ejemplo, descargar residuos peligrosos en un río, ¿no? Y una omisión implica dejar de hacer algo que la ley exige, por ejemplo, no aplicar medidas de prevención o seguridad cuando se manejen sustancias peligrosas. Después, desde la teoría del delito, normalmente se explica que el delito es una conducta típica, antijurídica y culpable. Es conducta, es conducta porque implica pues una acción y omisión u omisión humana. Es típica porque debe encuadrarse exactamente en la descripción prevista por la ley penal. Es antijurídica porque contradice el orden jurídico y no es justificada. Y es culpable porque puede atribuirse a una persona que actuó con dolo o culpa. En materia ambiental esto es muy importante porque no basta con afirmar que hubo contaminación o deterioro ambiental para que exista como tal delito. Debe demostrarse que la conducta encuadra en un tipo penal específico, que no existe una causa de justificación y que puede atribuirse penalmente a una persona física o moral, según sea el caso o conforme a las reglas aplicables. Con base en lo anterior, podemos definir el delito ambiental de la siguiente manera. Un delito ambiental es la conducta, acción o omisión prevista y sancionada por la ley penal que causa daño o genera riesgo de daño a recursos naturales, a la flora, a la fauna, el agua, el suelo, el aire, a los ecosistemas, a la biodiversidad o al ambiente. Esta definición nos permite identificar tres elementos esenciales. Primero, debe de existir una conducta humana. Puede tratarse de una acción como la tala, descarga, transportar, traficar o destruir. También puede tratarse de una omisión, como no aplicar medidas de seguridad o no cumplir medidas correctivas ordenadas por la autoridad. Segundo, la conducta debe estar prevista en la ley penal. Esto responde al principio de legalidad. No hay delito ni pena sin ley. Tercero, la conducta debe de afectar o poner en riesgo el ambiente o sus componentes. Y aquí aparece una diferencia importante. Algunos delitos ambientales requieren que se cause un daño. Permítanme un tantito. Perdón.
Bueno, retomando el tema del concepto de delito, pues aquí pues sí aparece una diferencia importante porque algunos delitos ambientales requieren que se cause un daño, otros pueden actualizarse por el riesgo generado, es decir, que en ciertos supuestos no es necesario esperar a que un daño ambiental se consuma por completo. Basta con que la conducta genere un riesgo relevante para los recursos naturales o los ecosistemas. Y algunos, aunque los delitos ambientales pues tienen características técnicas y ecológicas especiales, siguen siendo delitos. Por lo tanto, deben respetarse principios de derecho penal. Uno de los principios es el principio de la legalidad. Nadie puede ser sancionado penalmente si su conducta pues no está prevista o descrita como delito en una ley. Esto protege a las personas frente a decisiones arbitrarias. Otro principio es la prohibición de analogía en perjuicio de la persona imputada. La autoridad no puede ampliar artificialmente un tipo penal para castigar una conducta que no está claramente prevista. Otro principio es el de culpabilidad. No basta con que haya daño ambiental. Se debe analizar si la conducta puede atribuirse a una persona que actuó dolosa o culposamente, de acuerdo con las reglas del derecho penal. Otro principio es el de proporcionalidad, que es la respuesta penal la respuesta penal debe de guardar relación con la gravedad de la conducta, el daño causado, el riesgo generado y las circunstancias del caso. Otro principio es la de la intervención mínima. El derecho penal debe reservarse para esos casos más graves, cuando la protección administrativa, civil o ambiental no resulte suficiente. Y estos principios son esenciales porque la protección del ambiente no puede realizarse sacrificando las garantías penales. El reto del derecho penal ambiental consiste precisamente en proteger bienes colectivos de gran importancia sin abandonar los principios constitucionales del proceso penal. Y uno de los principales retos que se enfrentan los delitos ambientales, que creen, es la prueba. En otros delitos puede ser más sencillo identificar la conducta, la víctima, el daño y la relación causal, el nexo causal, que también se conoce así. En materia ambiental, esto suele ser más complejo. Por ejemplo, si un río está contaminado, puede haber varias fuentes de contaminación, industrias, descargas municipales, actividades agrícolas, residuos, asentamientos humanos o actividades previas acumuladas durante años. Entonces surge una pregunta: ¿cómo determinar quién causó el daño? ¿Cómo recibir la contribución de cada fuente contaminante? ¿Cómo comprobar que una conducta específica produjo un daño ambiental concreto? Y por eso en los delitos ambientales son indispensables los dictámenes técnicos, las pruebas periciales, los estudios científicos, los análisis de laboratorio, la inspección de la autoridad ambiental y la documentación administrativa. La autoridad penal no puede resolver sola estos casos, necesita del apoyo técnico especializado. Y esto explica por qué el Código Penal Federal prevé que en materia de delitos ambientales el juez puede solicitar dictámenes técnicos a dependencias federales competentes o instituciones de educación superior o investigación científica y que las autoridades administrativas proporcionen dictámenes técnicos o periciales cuando se investiguen pues este tipo de delitos, ¿no? Y bueno, quisiera también mencionar que en el Código Penal Federal regula los delitos ambientales, ya dijimos, en el título 25º, que se llaman delitos contra el ambiente y la gestión ambiental. Y en este título, si ustedes revisan, pues está dividido en diversos capítulos. El primer capítulo se refiere a actividades tecnológicas y peligrosas. Aquí, si ustedes revisan, encontrarán conductas relacionadas con sustancias peligrosas, contaminantes atmosféricos, descargas, depósitos o infiltraciones de contaminantes. En el segundo capítulo se refiere a la biodiversidad y aquí se contempla conductas como el tráfico de recursos forestales, flora o fauna silvestre, la tala o la destrucción de vegetación forestal, el transporte o el comercio ilegal de materias forestales, el daño de especies protegidas, las afectaciones a lo que es manglares, arrecifes, humedales o ecosistemas.
En el tercer capítulo de ese título se refiere a la bioseguridad, particularmente a organismos genéticamente modificados que pueden alterar negativamente los ecosistemas naturales. Y en el capítulo cuarto regula los delitos contra la gestión ambiental. Aquí se sancionan conductas como transportar residuos peligrosos a destinos no autorizados, asentar datos falsos, ocultar información ambiental o incumplir en medidas técnicas, correctivas o de seguridad. Y finalmente, en el capítulo quinto de ese título contiene disposiciones comunes, entre ellas lo de la reparación y compensación del daño ambiental, medidas de seguridad, dictámenes técnicos y reglas especiales cuando el autor tiene calidad de garante. En esta primera parte, como vimos, lo importante es comprender la lógica general y que lo que es el delito ambiental, porque en la siguiente videosesión que vamos a tener analizaremos con mayor detalle los principales delitos ambientales previstos en el Código Penal Federal, sus conductas típicas y algunos ejemplos que permitan a ustedes identificar su aplicación práctica. Y para cerrar esta primera parte, recordemos estas ideas. Uno, que el delito ambiental surge cuando una conducta prevista en la ley penal cause daño o genera riesgo de daño ambiental o a sus componentes. Dos, el bien jurídico tutelado es el ambiente, entendido como un bien colectivo, social e intergeneracional. Tres, el derecho penal ambiental opera como última ratio, es decir, como una respuesta severa frente a conductas especialmente graves. Cuatro, muchos delitos ambientales funcionan como tipos penales en blanco porque requieren complementarse con normas administrativas, permisos, autorizaciones, reglamentos o normas oficiales mexicanas. Cinco, pues la prueba en materia ambiental es compleja porque muchas veces los daños son acumulativos, difusos o técnicamente difíciles de atribuir a una sola persona o fuente. Y con estas ideas concluimos la primera parte de nuestro tema. En la siguiente videosesión pues estudiaremos más concreto, como les decía, los delitos ambientales previstos en el Código Penal Federal, sus principales categorías y su relación con la reparación del daño ambiental. Que tengan excelente tarde y nos estaremos viendo en la siguiente sesión. Hasta luego.